¿Qué tal? Buenos días. Tengo que confesarles que hoy he hecho un poco de abuso de poder. Como presidente de la Sociedad Española de Nefrología me he pedido, en primera persona, presentar al primero de los dos miembros de honor de la Sociedad Española de Nefrología. Es para mí un auténtico placer nombrar a Alejandro Martín Malo como merecedor de la mayor distinción de esta sociedad. Los méritos académicos y laborales de Alejandro son por todos conocidos. Santanderino de nacimiento, se formó en Pamplona, trabajó en Madrid, estuvo en Inglaterra y en Estados Unidos y finalmente acabó en Córdoba. Jefe de sección de diálisis del Servicio de Nefrología del Hospital Reina Sofía y catedrático de nefrología por la Universidad de Córdoba. Todo eso, Alejandro, está fantástico, vaya carrerón. Pero para mí es un honor tenerte aquí por tu sonrisa, por tu apoyo, por decir sí a todo, sí a la Sociedad Española de Nefrología, sí a tu servicio, sí a tus compañeros, ser siempre el primero a la hora de ofrecerse y ser un apoyo constante para todos. Y quiero hacer en este momento una especial mención a Sagrario, tu jefa, que no está pasando su mejor momento. Por todo ello, Alejandro, eres muy merecedor de esta distinción que te damos hoy. Yo soy de Santander. Mi padre era médico, tenía luego también un tío mío que influía mucho en mí, que también era médico, tenía un hermano que ya era médico y otro que estaba estudiando medicina. Y él estaba estudiando en Pamplona. Y bueno, pues esa fue la razón por la que decidí irme a Pamplona. No tenía absolutamente nada claro la especialidad. Lo que tenía claro, vivir en una gran ciudad. Me decidí que iba a Madrid. Y de repente me llamó la atención porque ahí llegaban los nefrólogos y resolvían todo. Aquí hay una persona que tiene el potasio alto, que tiene el cloro, que tiene el sodio. Vamos a llamar al nefrólogo de guardia. Si había un nefrólogo de guardia, un señor con una calculadora, ponía los líquidos de acuerdo a una serie de fórmulas que hacía. Pues no orina, está enfermo, llegaban, le ponían un catéter, le dializaban. Digo, bueno, esta especialidad. Yo coincidí con Alejandro Martín Malo haciendo la residencia de nefrología en la antigua clínica Puerta de Hierro. Coincidí con un grupo de residentes realmente excepcionales y Alejandro Martín Malo fue uno de ellos. Posteriormente ya la vida profesional nos separó, él se ubicó finalmente en el servicio de nefrología de Córdoba. Empezó aquí en Córdoba, cuando yo llegué estaban en la unidad de investigación dializando perros para estudiar la biocompatibilidad, el secuestro de leucocitos a nivel pulmonar. Estuve en Inglaterra también 4 meses, en la Universidad de Londres, estuve trabajando en un laboratorio sobre generación de litiasis en el in vitro, y fue muy divertido. Y luego me fui a Estados Unidos ya en el año 90, que fue una experiencia magnífica. Alejandro y yo nos conocimos en Los Ángeles, donde coincidimos en una estancia de 1 año en el grupo de Arnie Felsenfeld, Mariano Rodríguez y Paco Yac. Y yo estaba en el hospital en UCLA y yo empecé a hacerme un fan de Alejandro cuando me di cuenta que cuando intervenía en las sesiones clínicas los demás nefrólogos del servicio le prestaban tremenda atención, ¿no? Pasábamos jornadas enteras trabajando en el laboratorio codo con codo con estudios experimentales sobre alteraciones del metabolismo óseo y mineral. La UCLA para mí es uno de los mejores recuerdos, no solamente profesionales sino personales. Alejandro ha sabido transmitirnos a todo el equipo de Córdoba su ilusión, su motivación, especialmente lo que más le gustaba, que era la investigación en el área de la diálisis. Con 2 personas del laboratorio, que eran Julia Carracedo y Rafa Ramírez, se empezó con la apoptosis, empezamos con la activación celular, en fin, cambiamos radicalmente ser meramente técnicos de diálisis a convertirnos en algo más.
Alejandro es un excelente investigador, ha hecho grandísimas aportaciones en inflamación, en hemodiálisis y en uremia. Nuevas técnicas de diálisis como la hemodiafiltración online. Ha representado a la Sociedad Española de Nefrología en diferentes foros. Has hecho que la nefrología española sea mejor gracias a tu trabajo. Alejandro es un gran compañero, Un gran docente. Y sobre todo un médico que escuchaba a sus pacientes con una gran dosis de paciencia y calidad humana. Como médico ha sido todo un referente, siempre con una ética intachable. Una trayectoria de devoción por la actividad en la sanidad pública. No has parado de pensar en cómo mejorar la calidad del tratamiento que se le da a nuestros pacientes en diálisis. Nunca te faltó una buena cara. Eras capaz de organizarte para sacar para adelante el trabajo y nos enseñaste a organizarnos a nosotros. Para mí Alejandro encarna lo que conocemos un verdadero gentleman. Esa elegancia natural y un trato cercano y exquisito. Que se hace querer. Es una persona tremendamente generosa. Quiero darte las gracias por todo lo que nos has dado todos estos años, no solo a tu familia, sino a todos los que están ahí presentes. Además, ahora que me acabo de estrenar como padre, tu figura, tu ejemplo, tu modelo, cobra incluso más importancia. Y sabe que te quiero muchísimo y eres el mejor padre del mundo mundial. A la diálisis hay que darle un empujón más, bien sea la absorción, bien sea la neonatología para absorber toxinas urémicas, y quizás lo más sensato es que la hemodiálisis tiene que ser en su casa. Tenemos el placer de entregar la distinción de socio de honor a Alejandro Martín Malo. Este honor bien ganado te lo damos los tuyos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Por todo lo que hemos compartido y todo lo que nos queda que compartir. Te recordamos con cariño, Alejandro, un beso. Un beso. Nunca perseguiste la gloria, pero sí que hiciste camino al andar. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Sociedad Española de Nefrología por esta distinción. Siempre yo hago mucha autocrítica de todas las cosas que hago en esta vida y me he planteado muchas veces si este galardón es algo merecido. Lo que sí os puedo decir es que me ha hecho muchísima ilusión. Muchísimas gracias a la sociedad por esta distinción. Muchísimas gracias por este emotivo vídeo que, la verdad, me ha emocionado enormemente y me va a costar ahora entrar en la disertación de esta lección magistral. Y muchísimas gracias, Emilio, por tus entrañables palabras, que reflejan preferentemente la amistad que nos une desde hace muchísimo tiempo y el grado de colaboración que hemos tenido, que siempre ha sido exquisito. Eres un excelente presidente y te deseo lo mejor para el futuro. Bueno, sin más preámbulos, voy a empezar la disertación de esta lección magistral y que me ha ofrecido la Sociedad Española de Nefrología, pero antes que nada, me parece que es muy importante reconocer, aunque ya se ha hecho parcialmente en el vídeo, la realidad de por qué estoy aquí, que no es un mérito personal, sino que es la conjunción de varios factores, personas, pero sobre todo instituciones. Tengo que recordar siempre al doctor Purroy, fue la primera persona que me despertó un ligero interés por la nefrología cuando estaba haciendo la carrera la carrera de medicina en la Universidad de Navarra. Luego, posteriormente, mi residencia en la Clínica Puerta de Hierro, en la que tuve el honor de compartir esta actividad con el doctor Botella, con el doctor Praga y con ilustres nefrólogos, como ha dicho antes Manolo.
Luego me trasladé a Córdoba, como también han comentado en el vídeo, y yo creo que tengo que agradecer enormemente la acogida que me dieron en el servicio y, bueno, quizás la representación de él en su momento estaba dirigida por el doctor Aljama, que fue mi mentor inicial en mis primeros pasos académicos y de investigación. Agradecer también a las instituciones, a la Universidad de Londres y sobre todo, lo he dicho anteriormente, a la Universidad de California. Ahí hubo algo muy importante, que fue la unión con dos personas fundamentales, Armando Torres y Arnie Felsenfeld, y la convivencia y amistad con mi amigo y colaborador Mariano Rodríguez Portillo, con el que nos une una estrecha amistad y que está pasando ahora por un delicado momento y le deseo una pronta recuperación. Y, como no, por la familia nefrológica. Hay dos familias las que tengo yo, la nefrológica y la natural, que ahora la presentaré. En esta familia nefrológica ahora me he sentido muy apoyado. Cuando uno se jubila, que lo hice en octubre del 23, pues me he quedado trabajando en el Instituto de Investigación Maimónides de Córdoba, donde ya tenía ahí mi despachito porque era el líder de un grupo de investigación. Es una situación privilegiada porque está a 100 metros a la izquierda está el Hospital Reina Sofía y 100 metros a la derecha de esta imagen se encuentra la Facultad de Medicina. Esto nos permite hacer una investigación transrelacional que llevamos nuestros problemas desde la clínica hasta el laboratorio y viceversa. Y, como no, a mi familia, que ya les habéis conocido ahí, y sobre todo a las dos mujeres de mi vida, Maribel, mi mujer, y Elena, mi hija, que me han hecho cambiar totalmente el concepto. Probablemente remedando y con un parangón a lo que decía Arquímedes, darme un punto de apoyo y seré capaz de mover el mundo. Ellas han sido mi punto de apoyo y gracias a ellas estoy aquí en estos momentos. Bien, he escogido un título quizás que refleja un poquito la frustración y las alegrías que he tenido en mi carrera profesional y le he titulado a la hemodiálisis como una tecnología eficaz, pero con muchas limitaciones, con muchas deficiencias y con grandes desafíos. Recuerda un poquito la diálisis a la curva de Gardner, que no se utiliza mucho en medicina, pero sí en las técnicas de innovación. Tuvo un periodo con un pico de expectativas sobredimensionadas en la década de los 70 y los 80. Fue maravilloso, empezaron las primeras diálisis, los primeros trasplantes, y quizás la diálisis, como decía recientemente una editorial, fue el pilar fundamental para separarla como especialidad de la medicina interna. Hay que reconocer que ha tenido un pequeño abismo de disolución en la primera década de este siglo, que yo creo que ahora, sobre todo para las nuevas generaciones y para los que estamos implicados en el mundo de la diálisis, hay que intentar conseguir una rampa de consolidación para que adquiramos los niveles que teníamos anteriormente. ¿Y por qué tengo esta sensación? Tengo esta sensación porque, bueno, yo creo que la medicina está avanzando rápidamente y la hemodiálisis está un poquito anclada en los, digamos, en los caracteres o las dimensiones del siglo pasado. Hemos tenido mejorías, por supuesto, nuevas técnicas, membranas de diálisis, monitores, pero nos falta ese salto cualitativo, el algo que la convierta en realmente una técnica eficaz y curativa. Esto es muy sencillo. Si nosotros hacemos una pequeña reflexión, ¿cuál es nuestro talón de Aquiles en la hemodiálisis? Sin ninguna duda, el acceso vascular. ¿Qué acceso vascular disponemos? El mismo de hace 60 años. La fístula arteriovenosa sigue siendo la primera elección. Y bueno, yo siempre me planteo, paciente de diálisis, ahora que estamos todos con el ChatGPT, que preguntamos continuamente y tenemos una información fidedigna, una persona inteligente que está al otro lado de la consulta de ERCA y pregunta al nefrólogo, bueno, veo que me están haciendo análisis de forma periódica y ¿cuándo tengo que entrar en diálisis? Si somos honestos, tenemos que decirles que no hay ningún parámetro ni ningún algoritmo que vaya a decidir en qué momento va a iniciar su procedimiento de diálisis. Bueno, ¿y esto cómo es? Pues mire, solamente hay un estudio prospectivo controlado randomizado y no fue concluyente. Que sí, se ha hecho de una forma personalizada, se ha hecho con la experiencia, que no es mala, de las personas que llevan a estos pacientes y, bueno, al paciente se le puede convencer, bueno, mire, esto tiene usted una enfermedad que es letal en sus consecuencias finales, pero se lo vamos a resolver. Pero ya le diremos nosotros cuándo consideramos oportuno. Bueno, seguramente el paciente aceptará esta explicación. La pregunta siguiente es, bueno, muy bien, fenómeno. ¿Y cuántas veces tengo que ir y cuánto dura cada sesión de diálisis que usted me ha comentado? Pues otra vez, si somos honestos
y nos atenemos a la evidencia científica, que es lo que creo que nos tiene que caracterizar a esta sociedad, pues no lo sabemos. Le vamos a decir que es una duración estándar de 4 a 5 horas, 3 veces por semana, porque sí, la poderosa EDTA, la antigua era de la década de los 70 y Schreiner en Estados Unidos decidieron que era una forma fácil de mantener a los pacientes aceptablemente bien y que pudiéramos dializar a mayor cantidad de sujetos en las mismas unidades de diálisis de una forma logística, ¿no? Pero no hay unos ensayos clínicos contundentes al respecto. Y el único estudio también de evidencia 1A pues, es muy poco convincente. Se publicó en el New England, pero fíjense ustedes en el número de pacientes que reclutan, en el número de pacientes que finalizan, en la escasez de pacientes en cada brazo y en el periodo de seguimiento. Probablemente este artículo publicado en el New England y con gran difusión lo hubiéramos aceptado con dificultad en nefrología en el momento presente. Es cierto que luego esto ha sufrido una serie de críticas, algunas irónicas como la de Cureya y Chertoff, pero lo cierto es que no hay una forma contundente de decir cuál va a ser el tiempo de la duración de la diálisis, y pensamos que lo mejor es que cuanto más tiempo mejor, pero bueno, esto es también otra experiencia y no es absolutamente convincente. Bueno, ¿y cuántas veces me tengo que hacer la diálisis? Buena pregunta. El único estudio que hay es el FHN, que se publicó también en el New England hace ya 15 años. Y bueno, el objetivo compuesto de muerte o hipertrofia ventrículo izquierdo fue estadísticamente significativo, pero realmente también es muy poco evidente. Hay que ver cómo los pacientes, cuando se analiza de una forma estructurada, no había una diferencia en la mortalidad ni tampoco en la hospitalización. Había otro tipo de mejorías en algunos aspectos. Y llamaba también la atención la dificultad en el reclutamiento de los pacientes. Uno de los autores de este artículo me comentaba, tomando café en una SN en los Estados Unidos, dice, sí, es muy fácil de criticar el número tan pequeño de sujetos, pero imagínate, Alejandro, cuando le preguntamos al paciente, estamos haciendo un estudio prospectivo controlado y randomizado, que no sabemos cuál es lo mejor. Opciones, le vamos a sortear y en el brazo A se va a dializar usted 3 veces por semana, 3 horas y media o 4. Y en el brazo B se va a usted dializar 6, 8 horas, 6 veces por semana. Pero no sabemos qué es lo que es mejor. Y muchos pacientes me decían, bueno, pues me lo voy a pensar, llámeme para otro estudio, en este no puedo colaborar porque tengo otros problemas. Es que es entendible. Y es muy difícil hacer investigación en nefrología. Y bueno, y sobre todo en hemodiálisis. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos intentado mejorar muchas cosas. La diálisis incremental, la diálisis diaria, por supuesto que han venido a aportar de una forma convincente de que podemos tener una buena expectativa en un futuro próximo. Quizás el estudio más importante, publicado también en el New England, el estudio CONVINCE, que nos dice que, bueno, que se mejora la supervivencia en los pacientes a largo plazo cuando se hace hemodiafiltración online postdilucional con alto transporte convectivo. Pero bueno, ha tenido mucho bombo, pero esto ya lo había dicho mi querido amigo Kiko Maduel en el año 2013, y no hay ninguna diferencia entre las dos curvas, ni se ha aportado tampoco nada significativo. Y me llama la atención que para una vez que tenemos un estudio comprobado por 2 poblaciones distintas y además por 2 investigadores diferentes que llegan a la misma conclusión, que todavía estemos planteándonos si tenemos que hacer clinical trials, que lo verán ustedes en la Clinical Trials GOP, que se están haciendo estudios y diseños, pero si esto ya está contestado. Y además, revisando esta charla, me acordé de las European Best Practice Guidelines que se hicieron ya hace 18 años, en la que tuve la fortuna y el honor de participar, que nosotros ya sin ninguna evidencia y como recomendación decíamos, mira, nos parece sensato que si ya vamos a hacer hemodiálisis de alto flujo, pues ¿por qué no hacemos hemodiafiltración online? Y ya que vamos a hacerla online, ¿por qué no hacemos un alto transporte convectivo con unas medidas de seguridad? Bueno, pues todo esto se ha quedado ahí en el limbo y seguimos todavía planteándonos qué es la mejor terapia. Yo creo que hoy por hoy el gold estándar, mientras no se muestre lo contrario, es la hemodiafiltración online de alto transporte convectivo. Pero es que hay que tener en cuenta que la enfermedad renal crónica es multifactorial y además todo tipo de patología tiene un tratamiento con diversos fármacos. Y nosotros queremos diseñar estudios en que simplemente con la variación que hagamos en el procedimiento de diálisis queremos obtener un resultado fidedigno. Eso es muy difícil, porque hay muchos factores de confusión. Necesitamos pacientes en cada brazo
cuando haces el cálculo del tamaño muestral de 1800 o 2000, esto es casi totalmente inviable en el momento presente. Y el problema, además, es que estamos en un camino que no es del todo correcto. ¿Y por qué digo que no es del todo correcto? Y es una de mis principales frustraciones ahora al final de mi carrera profesional. Las toxinas urémicas realmente importantes y que están teniendo un efecto deleterio y negativo en los pacientes en hemodiálisis es la disbiosis intestinal, las que se generan en la microbiota, el becquerel sulfato, el indosil sulfato, y estas son las que tienen, y se ha demostrado en múltiples estudios clínicos y de laboratorio, el nuestro ha tenido varios trabajos recientes a ese respecto, y el inconveniente más importante es que estas toxinas no somos capaces de depurarla con ninguna técnica de hemodiálisis en el momento presente. Con lo cual, es algo que nos tiene que hacer reflexionar hacia dónde vamos. Está claro que esta editorial reciente de la JKD nos hace pensar en este tema y es algo que es fundamental. El tratamiento idóneo, ninguna duda. El trasplante renal. No tenemos órganos para todo el mundo. Quizás el senotrasplante como un futuro próximo, pues habrá que escuchar las opiniones de los expertos en este campo. Estamos ahora, y seguimos desde el año 2007, con los riñones portátiles, con los riñones implantables, y no acaban de funcionar, ni técnica ni eficazmente. Y además, queremos que esto no tenga una huella ecológica, que como vimos ayer, influye enormemente en el cambio climático, y la diálisis, el transporte, el consumo de agua, electricidad, eso es una auténtica barbaridad. Hay que buscar otras alternativas. No podemos quedarnos tranquilos, no podemos aceptar y resignarnos a lo que tenemos en estos momentos porque nuestros pacientes nos están demandando que hagamos algo más. Algo más, mi opinión personal, hay muchas situaciones que pueden mejorar este tema, la regeneración de tejidos, la terapia regenerativa, pero yo creo que hay dos pilares fundamentales, las técnicas con alta capacidad de absorción y algo en lo que yo me he implicado últimamente en los últimos 4 años, la nanotecnología. ¿Qué papel puede jugar la nanotecnología en la diálisis? Yo creo que papel fundamental a 2 niveles. En primer lugar, bueno, yo creo que si conseguimos, cuando lo consigamos, un riñón que digamos, este es el idóneo, este es el portátil, el implantable que debemos realizar, el disminuirlo de tamaño, eso no es ningún problema. Hace 60 años, cuando hablábamos de la fístula ciminobrestia, para hacer una operación compleja matemática o de estadística necesitamos casi ordenadores que ocupaban el tamaño de este magnífico auditorio tan brillante. Y en cambio ahora con un ordenador portátil o casi con el móvil hacemos auténticas maravillas. Esto no es ningún problema. Cuando tengamos la rama que digamos, este es el prototipo que tiene que salir, reducir el tamaño yo creo que va a ser una cosa muy poco relevante. Otra cosa, que es lo que yo estoy implicado últimamente, que además que voy a dar 2 pinceladas, es que quizás se puede utilizar la nanotecnología para eliminar las toxinas urémicas. ¿Cómo? Bueno, pues nosotros hicimos hace ya 4 años, empezamos con esta tecnología. La doctora Guerrero publicó un trabajo en una revista de nanotecnología y con una metodología relativamente precaria, pues fuimos capaces de ver que cierto tipo de micropartículas MOFs que tenían incorporado el imidazol eran capaces de eliminar estas toxinas urémicas y, bueno, el editor nos sugirió que pusiésemos que en la discusión que esto podía ser una medida, un proof of concept, un concepto pionero. Y, bueno, nosotros hemos seguido trabajando, ahora ya incluso esto hemos hecho una patente sobre las nanopartículas. Tenemos la suerte de trabajar en este pequeño grupo en el que soy el único médico, pero me lo paso estupendamente con veterinarios, bioquímicos, químicos analíticos y contamos la fortuna de trabajar con la doctora Carolina Carrillo en el CSIC de Sevilla, que es capaz de generar lo que cualquier cosa que se lo proponga. Es excesivamente eficaz, digo yo. ¿Y qué es lo que se ha observado con esta publicación? Bueno, primero, algo muy importante. Hemos observado que éramos capaces de eliminar estas toxinas urémicas de una forma estática, pero en un paso más nos dimos cuenta que cuando esto lo incorporábamos en mini cartuchos, en pequeños mini dialyzers, veíamos que esto funcionaba y que era capaz de eliminar estas partículas y además de una forma no solamente estática, sino dinámica. En otras palabras, remedaba perfectamente lo que hacemos con la diálisis convencional que utilizamos continuamente. Y todavía más importante,
fuimos capaces de comprobar que cuando no solamente se hacía con cócteles de toxinas urémicas, sino que cuando lo hacíamos con sangre de pacientes en CKD, pues confirmábamos que esto seguía funcionando, que no tenía aparentemente un efecto tóxico y que esto podía permitir generar algún prototipo en un futuro. Yo no digo que esta sea la solución del problema de la diálisis de estas toxinas urémicas de bajo peso molecular unidas a proteínas. Es una aproximación, es una alternativa, bienvenidas todas las demás. Y vamos a hacer una carrera a ver cuál es la que mejor gana. Para obtener un Carlitos Alcaraz necesitamos muchos jugadores de tenis, unos serán zurdos, otros diestros, pero necesitamos que estos se vayan implicando y que lleguemos todos a conseguir nuestro fin. Bueno, y este trabajo me impresionó mucho y además me llenó de mucha ilusión, porque creo que puede ser algo muy importante en un futuro. Es un trabajo publicado en el Circulation, en que los autores demuestran que la dapagliflozina, un inhibidor de los ISGLT2, era capaz de inhibir la generación de la microbiota intestinal de estas toxinas. Esto es magnífico, porque si esto es así, se podían utilizar como detoxificadores y ese efecto pleiotrópico del fármaco, además de todos sus efectos beneficiosos, ser capaces de eliminar las toxinas urémicas. Porque hay que tener un concepto muy importante. Hablábamos antes de lo orgullosos y satisfechos que estábamos con la partícula esta que hemos generado, pero esto tampoco va a ser muy resolutivo. Todos somos conscientes de que la diálisis tiene unos periodos interdialíticos muy importantes que se generan, por supuesto, estas toxinas. Tenemos el mismo problema con el fósforo y con el potasio. Necesitamos utilizar captores del fósforo y del potasio muchas veces en los periodos interdiálisis. Bueno, pues este tipo de fármacos podían solventar este problema. Y aquí también la nanotecnología puede tener un papel. Tenemos nanofármacos que tratan el cáncer porque van directamente a las células específicas, al target. Tenemos nanofármacos que actúan en las infecciones, que van directamente a las bacterias sin disminuir el resto de la inmunidad. Pues ¿por qué no tener un nanofármaco que actúe y colabore en el efecto de la disminución de la secreción intestinal de estas toxinas urémicas? Y ya para ir finalizando, yo no digo que la diálisis no sea necesaria, pero aceptar su necesidad no debe significar aceptar sus limitaciones. No se trata de desechar lo que tenemos, sino imaginar lo que todavía no existe. Nuestros pacientes no necesitan máquinas que alarguen la vida, necesitan soluciones que las transformen. Cuando estaba preparando esta charla la semana pasada, me acordé de esta editorial antigua del Kidney International, en que tenemos aquí, no sé si se habrán dado cuenta, pero el pequeñín somos los nefrólogos. El grande, el luchador de sumo, es la insuficiencia renal crónica, que hoy por hoy nos saca mucha ventaja y va a ser difícil luchar contra ella. Pero yo soy optimista, siempre lo he sido, y siempre animo a la gente que está a mi lado a seguir investigando porque podemos hacer cosas muy grandes. Y este pequeñín llegará un momento que tendrá un mayor desarrollo estaturoponderal y sobre todo hay que entrenarle para aumentar su habilidad y su audacia para eliminar este terrible adversario. Y esto siempre no se nos debe olvidar que tenemos que escuchar las preferencias de los pacientes. A veces estamos preocupados de hard outcomes, de mortalidad, hospitalización, y a ellos muchas veces les preocupa, por supuesto, eso, pero algo muy importante, por lo que llevo yo obsesionado en los últimos años, la calidad de vida. Tenemos que dar un tratamiento que les mejore y, sobre todo, que puedan disfrutar de las pequeñas cosas que disfrutamos el resto de personas que no estamos con insuficiencia renal crónica. Y ya para finalizar, pues cuando le metí al ChatGPT 4 profesional mi charla, le dije, hazme una diapositiva resumen, y esto es lo que me ha hecho y aquí se lo dejo. Muchas gracias por su atención. Good morning to everybody. It's a pleasure to me to give our honorary membership prize to Guido Lambers-Herspich. This is like our Spanish Society of Nephrology Nobel. It's not the same, but you know, for us, is that. For me, you are the father of the new strategies for the treatment of patients with chronic kidney disease. You are a trialist that changed the view and the expectations of the persons that are living with chronic kidney disease. Now we have the opportunity, thanks to all of your work, to delay the treatment of the patients that have chronic kidney disease
and improve their quality of life. I'm really indebted. I think that the Spanish Society of Nephrology is indebted for you because I feel that you are one of our best collaborators, and the best for me is that you are our friend. So we will now show up the video that we already prepared for you. He is a professor in the Department of Clinical Pharmacy and Pharmacology at the University Medical Center Groningen in the Netherlands. His main expertise is in trial design, personalized medicine, and methodological aspects. Investigador principal de muchos de los grandes estudios que han cambiado la práctica clínica en relación al tratamiento de la enfermedad renal crónica. Hi, Hiddo. I remember the time that we traveled the world together, always talking about how we could improve the next trial to fill in this unmet need that we both saw in our patients and that we thought we should do something about. Guido Lamberts-Herspink estudió ciencias farmacéuticas en la Universidad de Groningen y obtuvo su doctorado en el mismo centro. Tras completar su formación en el Instituto George de Sydney en 2008, su primera publicación fue aceptada en la revista The Lancet. En 2012 fue nombrado profesor del Departamento de Farmacia Clínica y Farmacología del Centro Médico Universitario de la Universidad de Groningen y se convirtió en profesor titular en tan solo 5 años. And they always say that it is very hard to grow up in the environment of famous person. I cannot talk about myself as being famous, but others do, right? And you did. But it's even harder to succeed the famous person like you did succeeding me and keep on continuing doing the work in this area that we worked on together. The objective of the DAPA-CKD trial was to assess whether the SGLT2 inhibitor dapagliflozin reduced the risk of renal and cardiovascular events. Guido has a special talent for seeing where science is heading, often before anyone else, anticipating next steps and shaping the future of the renal protection. El enfoque principal de la investigación del profesor Herspink es optimizar las estrategias de tratamiento actuales y encontrar nuevos enfoques terapéuticos. Ha dirigido numerosos ensayos clínicos para reducir las complicaciones renales y cardiovasculares relacionadas con la diabetes, en colaboración con investigadores líderes de todo el mundo. Su innovación, el diseño de ensayos y el análisis estadístico han fundamentado y mejorado la práctica clínica. And what we see indeed is that there are now more and more studies that do not only look at dialysis, but also look at the rate of progression of GFR decline, albuminuria, as valid substitutes for these clinical endpoints. His intuition in designing clinical trials is simply unmatched, always bold, always precise. It is incredible how you grew into this position. Your incredible hard work, your brilliant mind, and your wonderful collaborative approach stands you apart and are responsible for the wonderful impact that you've had. You've changed the world. In Spain, we are very grateful to him for helping our country play an important role in nephrology clinical trials and for showing that we provide an excellent medical care. I know, Jose, that you're doing a fantastic project trying to identify hidden chronic kidney disease. That's the first step. We have to screen for it, we have to find the patients. Thank you so much for the support you give us in nephrology research in our country. You are our mentor in chronic kidney disease, diabetes, and clinical trials. I want to highlight his integrity, unwavering commitment, and remarkable generosity. Working with you has been an absolute joy and a delight, and I've been so pleased to partner with you. You are not selfish,
but thinking about the others. And that makes you very, very special. Thank you, Guido, for your science, your example. I have had the pleasure of working with you for many, many years now at Lund University, Sweden, and I really, really want to congratulate you. We want to congratulate you with this prestigious recognition. I think it's safe to say that you're one of the most enthusiastic and passionate people we know. This is very contagious for us young researchers. Congratulations for being selected as an honorific member from the Spanish Society of Nephrology. It is well deserved that you receive this prize and many others to come. Wow, I had not expected this. What a nice movie. And I was reflecting this morning on my journey into research, into nephrology, and actually 20 years ago, exactly this year, 20 years ago, I started in nephrology. And I was appointed by Dick DeZeo, my mentor, who you just saw. And he said, Guido, we are going to do a new clinical trial in Europe, and you're going to be responsible. And I didn't know what clinical research meant. And we started in Europe, and I soon discovered that the nephrologists in Spain were extremely nice collaborators. They were hardworking people, they kept their promises, and they were just super kind. And since then, we have worked together. And I really feel that this award that I receive is actually a reflection of the collaboration and of all the things you have done to finish the clinical trials that we are doing, because with the support of the Spanish nephrologists, we would never been able to have finished the clinical trials we have done in the last couple of years. So actually this prize belongs to all of us. And I would like to thank you for this great collaboration. Now, looking ahead, where are we going to? What is going to be the next 20 years? How will it look like? I thought that I'm going to give you my perspective of the future for clinical trials. And maybe this is a bit technical, but everything that we do in clinical trials will be translated into clinical practice, because the clinical trial should mimic how we treat patients in clinical practice. And so there is an overlap, and I will try to connect the things that we do in trials with our future clinical practice. And we have made a lot of success. In 2005, we only had ACE inhibitors, angiotensin receptor blockers, and the study that I started with, sulodexide, a great idea, but the best placebo-controlled trial ever done, because the drug had as much effect as placebo. But fortunately, now we have SGLT2 inhibitors, we have finerenone, we have an endothelin receptor antagonist, we have semaglutide, and many other treatments in the pipeline that are coming in the next 2 years. And some people say, well, Guido, we have solved the issue of chronic kidney disease, because SGLT2 inhibitors, they reduce albuminuria by about 30%. So what's the deal? Why do we need more therapies? Well, take a look at this graph. On the left, you see the reduction in the blue line in albuminuria, and on the right, you see the dapagliflozin group in particular. On the x-axis, you see 4 categories of patients: those with albuminuria below 500 and then increasing thresholds. The solid bars are the number of patients
before the start of dapagliflozin, and the striped bars are after 4 months of treatment with dapagliflozin. And as expected, you'll see more patients in that lower threshold because dapagliflozin reduces albuminuria. But look at these patients on the right side. More than 600 patients still have more than 1 gram per gram creatinine of albuminuria. And these patients are at a very high risk of kidney failure or cardiovascular disease, which you can see here. And actually that risk is the same as a placebo-treated patient. The red line is the risk with increasing albuminuria after 4 months of treatment with dapagliflozin, and the blue line is the placebo group. And look at this patient with an albuminuria of 1,000. It's the same, whether or not the patient receives dapagliflozin, yes or no. How is that possible? Well, actually, that dapagliflozin treatment patient came from a level of 1,500, was initially at a higher risk. Then we reduced the albuminuria to 1,000, and that 1,000 carries a risk that is the same as a placebo-treated patient in whom the albuminuria levels didn't change and who stayed at that risk. So this indicates that we have to further reduce albuminuria to further reduce the risk of kidney disease progression and cardiovascular disease. And that's why we develop new therapies. What about the renin-angiotensin system inhibitors? This is a beautiful review just published a few months ago by our colleague Roberto Piccoa-Figlio, who actually showed in that review that many patients with advanced chronic kidney disease, GFR below 45 or 30, cannot tolerate their renin-angiotensin system inhibitor anymore. And there are all kinds of toolkits supporting those patients now. And the third issue that we have come to realize is that kidney disease is not a disease on itself. It is closely interacted with other diseases, cardiovascular disease, metabolic diseases, and the therapies that we develop do not only target cardiovascular or kidney disease, but also metabolism. For example, SGLT2 inhibitors, GLP-1 receptor agonists. We have anti-inflammatory agents that may equally act also in patients with diabetes, non-diabetes, kidney disease, or no kidney disease. So we have to look at this intersection, this so-called cardio-kidney metabolic phenomenon to treat our patients in the future. This is a different approach than what we did. And these are the 4 items I would like to briefly touch upon. New trial designs, better patient selection, new endpoints, and conduct the studies at home. Because traditionally, we conduct clinical trials in chronic kidney disease, in cardiovascular disease, in heart failure. But why are we doing that separately? Why not combining them into one trial? Because we know that the drugs work in these patients. Look at the dapagliflozin program, DAPA-CKD in chronic kidney disease, DECLARE in cardiovascular disease, DAPA-HF, DELIVER in heart failure. But why not one trial, enrolling all of these patients? So the traditional approach has the advantage that we have a dedicated clinical trial, each trial sufficiently powered, and there's a clear dissemination strategy to our clinicians, policymakers. But it's a large investment, large infrastructure, very expensive. Can we do it more efficiently? Well, fortunately, we have surrogate endpoints. And this is one of the surrogate endpoints I was involved in validating GFR slope. And you probably know this data. Treatment effects on GFR slope show a very good correlation with treatment effects on the clinical endpoint, as shown by this nice correlation. And each circle in this correlation graph is not a patient, but is a clinical trial. So it is a trial level analysis across multiple studies, and you can see a very strong correlation. And thus, maybe GFR slope is the new endpoint. How can we then what do we then know about the new therapies? Well, this is a new therapy just published 6 weeks ago. It's baxdrostat. It's a novel aldosterone synthase inhibitor. And the study showed that in the placebo group of this study of baxdrostat in CKD, there was no much change in albuminuria. But look at baxdrostat.
it reduces albuminuria by 58% after 6 months of treatment. Only Baxdrostat, 58% reduction in albuminuria. A very strong and potent drug. Comes with a side effect, hyperkalemia, we can talk about that later, but the drug is very potent. Now, can we now conduct a very efficient clinical trial to bring this drug to our patients? Well, maybe this is the approach for the future. We do a smaller study on GFR slope, a 2-year study in 1,500 patients. We test the effect of GFR slope. At the same time, while we are recruiting patients for this study, we are going to do a larger study with clinical endpoints, and that can be a kidney endpoint, that can be a cardiovascular endpoint, considering the overlap in the disease. And then, already after 2 years, well, this study, the big study, is still ongoing. We assess the treatment effect on GFR change. We get a registration. Maybe the drug can already be used in clinical practice while this bigger study is ongoing. And then, at the end of the large study, we combine the two studies, we collect all the data in a pooled database, and then assess the definitive treatment effect. So this is a prospective pooling of 2 clinical studies that can lead to early approval based on the surrogate outcomes. There are clinical outcomes that are collected, which is good for negotiations with the payers, and we have 2 independent clinical trials. This program is currently ongoing, and I predict that more of such programs will be starting this year or next year. And maybe in the future we can even make it and combine it and think one step further. This is the current approach. On the left, this is the other end of the spectrum, one big clinical study, but maybe we can do a kidney study on GFR slope and a heart failure study, pool the 2 studies, and then assess the treatment effect on the cardiovascular outcome. So this is also these are programs that we are thinking of and will be starting in the years ahead of us. We also have to use artificial intelligence. It's all around us and we cannot ignore it. Because we have to look at these patients and the trials. Because look at this study. It's the CANVAS study with canagliflozin. We enroll now patients with high albuminuria because these patients are at high risk of cardio and kidney disease, as shown here. The event rates are much higher than the people with normal albuminuria. But there are many more patients with normal albuminuria than patients with macroalbuminuria. And if we look at the number of events, it's not different. 89 versus 88. So the challenge for the future is, can we identify these 89 that still developed kidney failure out of these 7,007 patients? Well, we now have new artificial intelligence tools that can probably use it. It's the ClinRisk equation. It's an equation based on an AI approach, and it works much better in terms of prediction than eGFR or albuminuria. Because when we test the predictive performance, which is AUC, is shown here, the numbers are higher than eGFR or ACR for every time frame we are looking at. And now let's use it in a trial. Here we see the event rates going up from patients with normal albuminuria 1.6 to 8.7 in the people with macroalbuminuria, the current population. But if we select the patients with normal albuminuria, A1, and we select those with a high AI risk, AI number, AI score, they are at the same risk as the other patients, even the patients with high albuminuria. So you are able to identify them, and thus we need to implement these AI approaches in our future clinical trials. We also have to think about new endpoints. New drugs are in development. Anti-inflammatory drugs, for example. Beautiful drugs, but if we test them on albuminuria, our current marker, they don't work. Look at these 2 studies. The VEGF-A inhibitor, an IL-33 inhibitor. The black line is the placebo group, and here the red line, or the yellow line is the placebo group. There is no difference whatsoever
in albuminuria with these new drugs. Does that mean that the new drugs are not effective in reducing dialysis? We don't know. But we have, I think, the wrong endpoints. Albuminuria is a marker of mainly the glomeruli. But if we want to test the effect of a drug on the kidney, we should not only focus on the glomeruli, but on the kidney itself with the tubules and all the other parameters and factors the kidney is involved in. So if we can develop a tool of biomarkers, a toolkit that reflect different functional and structural aspects of the kidney, we can use that in our future phase 2 studies to identify new drugs in the early stages of drug development. And we also have to think about our clinical endpoints. The clinical endpoint is dialysis or a halving of kidney function, doubling of creatinine or 50% decline in GFR. Now look at all these big studies, thousands of patients enrolled, and only 10%, 5 to 10% of patients reach the endpoint. Now you have to realize that the endpoint and the effect of the drug is driven by the number of patients who reach the endpoint. And in a study of 2 or 3 years, these are typically the fast progressors. So actually, our drug efficacy assessment is based on a selection of patients, namely the fast progressors. And we don't assess the drug in the overall population. Whereas in your clinical practice, you're going to use it in many more patients. So how can we overcome that issue? There's a new type of endpoint. It's called hierarchical composite endpoint. It combines different endpoints of chronic kidney disease progression, but actually starts with the worst outcome, namely dialysis. And then it moves down in the hierarchy. So dialysis, ESKD, kidney failure, or GFR 15, a doubling of creatinine, 50% decline in GFR, 40% decline in GFR. And now in this approach, you test every placebo patient with an active patient, and you first test whether the 2 patients reach dialysis. If the placebo-treated patient reaches dialysis, the active patient is a winner. If the active treatment patient reaches dialysis and the placebo patient not, the placebo patient is a winner. If they don't reach dialysis, both of them, then you move down one step in the hierarchy and you test whether the patient reached GFR 15. And again, you test who is the winner or the loser. You do that every time and every time. And you can then and then at the end, you calculate how often the placebo group won and how often the active treatment group won. And then you can calculate the likelihood of being a winner, and which is called the Winards. And here you see this Winards on the right. In these trials, a positive Winards means that the active treated patient is more likely to be a winner. And yes, indeed, in these positive trials, you see a positive Winards. And this approach allows you to involve every patient in the analysis, and you look first at the worst event, dialysis, which is the clinically most important event, and then you move down in the hierarchy. Finally, I'd like to talk about decentralized data collection, because this is how we're going to treat our patients in the future. The patient is at home, uses all kinds of devices, a blood pressure device, a body weight scale, and can collect blood and urine at home. Via the mobile telephone, the data will be directly sent into the cloud. The blood and urine is shipped to a laboratory, and the data is analyzed either in the hospital by you as a clinician or in the research unit by the clinical researcher. And so the patient doesn't have to visit every time. The hospital can stay at home and can collect all his data at home. And we are doing such studies. So we randomize patients in study and we don't see them anymore until the end of the study. Well, we call them up just to find out if everything goes well, but in principle we don't have to see them anymore. And there are beautiful devices.
like this Jana Care device, you can measure creatinine, proBNP, potassium, urine, albumin on the finger prick. This device is connected to the mobile phone and the data are directly automatically transmitted into a cloud. This is the MediBeacon system. It's a new system, uses a fluorescent tracer, which is called Relmipyrazine or Lumitrace. You inject it, you can do that in the hospital, but they're working on a subcutaneous injection. And then via the tracer, via the fluorescent signal, you can measure GFR. So the patient has a button on the breast, and after 24 hours, you get the signal and you know the measured GFR because that device calculates how fast the fluorescent signal is disappearing. We used those devices in a clinical trial where we treated patients with empagliflozin. And when the patient has responded, that is, achieving normal albuminuria, we don't give more drugs. But if the patient still has microalbuminuria, we gave the patient finerenone. If the patient didn't respond to empagliflozin, had an increase in albuminuria, we switched the drug. So we gave the patient finerenone and we discontinued empagliflozin. And here you see the first 3 patients. These 2 patients, number 1 and 2, had a reduction in albuminuria, but here on the right you can see that the levels were still above normal albuminuria. So we added finerenone. This patient, the 3rd one, had an increase in albuminuria, and so we switched the patient to finerenone. And this is what happened. In this patient did not respond to finerenone. The albuminuria increased a little. This patient responded to finerenone, beautiful further reduction, and this patient also responded to finerenone. So this is how we measure at home all the data. We didn't see these patients, and we monitored the response, and based on the response, we adapted the treatment. So despite new therapies targeting different pathways, kidney disease, new drugs are needed. Advancing trial designs to establish cardio-kidney metabolic benefits of new drugs should be developed. Validation new prediction tools beyond albuminuria and GFR will facilitate tailored medicine to high-risk patients not identified. Novel endpoints are needed, both in phase 2 and in phase 3, and decentralized or at-home clinical trial conduct holds a great promise for the future. Again, I want to thank many of you who are now in the audience. I hope we can continue our collaboration for the next 20 years. There are many others I have to thank as well. All the postdoc fellows, you saw some of them in the movie, my collaborators, my mentors, my colleagues in Australia, in particular Vlado Perkovic, who is a friend and a great mentor, and all the other people, including the sponsors who have been supportive and were really helpful to conduct the studies that I am doing. Thank you very much. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias, Alejandro. Enhorabuena. Grandes merecedores de este honor. Y aquí damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias a todos.